Y ahora nos vamos a recibir al doctor Guillermo Lódolo, que ya está con nosotros, traumatólogo. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda? ¿Cómo andás, Cristian? Bien, muy bien, tanto tiempo. Las preguntitas que nos han hecho llegar. Pero antes de responder a las consultas de los televidentes, quería que hablemos un poquito de, ya lo hemos tratado en algún momento el tema, de la edad y los huesos, ¿no? ¿Qué pasa con los huesos? Porque por ahí conocemos casos de personas grandes que se caen, sufren una fractura, es más difícil recuperarse, más fácil. Hay que tener en cuenta, estamos hablando de la osteoporosis. Claro. Hay que tener en cuenta que la osteoporosis se da más frecuente en mujeres posmenopáusicas. O sea, después, cuando ya una paciente no menstrua más, entra en la menopausia, y entonces no tiene la capacidad de captar el calcio. Entonces, la gran reserva de calcio que tiene el cuerpo son los huesos. Entonces empieza a haber una gran resorción de calcio por parte de los huesos. Entonces el hueso empieza a perder la resistencia y se vuelve más frágil. Y hay personas, ahí es donde hay personas donde tienen más tendencia a la osteoporosis que otras. Y con eso, bueno, ahora lo bueno de estos años, que hay tratamientos de prevención para una osteoporosis. Antes era el consumo Claro, antes era la buena alimentación. Claro. Hay pacientes que no pueden consumir leche, los derivados de la leche. Claro. Entonces, donde está el calcio, fundamentalmente. Claro. Entonces, al no poder aportar uno calcio en forma externa, padecen mucha osteoporosis. Claro. ¿Pero qué pasa una vez que se produce una fractura, un accidente? Cuando hay una fractura y hay una osteoporosis, el hueso tiene mucho más difícil que haga un callo. Claro. Y las fracturas son mucho más severas. Hay un estallido. Entonces hay que compararla con una madera apolillada, vendría a ser. Claro. Entonces el hueso no tiene resistencia, se fractura. Muchas veces uno dice una fractura patológica porque hay un pequeño traumatismo y hay una fractura. ¿La osteoporosis es inexorable con el paso del tiempo, con los años? ¿O hay gente que no tiene osteoporosis? Hay gente que hay que ver una parte genética, una parte alimentaria y bueno, entonces si hay pacientes que directamente no tienen osteoporosis, hay pacientes que no tienen artrosis, bueno, eso va con la genética de cada uno, la actividad, la alimentación que tuvo cada uno. ¿Los hombres no sufren osteoporosis? Los hombres sí sufren osteoporosis, pero no tanto como las mujeres, porque tienen siempre la capacidad, tiene la hormona de captar el calcio e introducirlo en el hueso. ¿Los médicos evitan las cirugías en las personas grandes ante una fractura? Hay fracturas, hay fracturas que uno la tiene que operar. Que no hay otra. Que no hay otra, que tiene que colocar una prótesis, como la fractura de cadera, que es una de las fracturas más frecuentes en un paciente con osteoporosis. Claro. Entonces hay que colocar una prótesis de cadera, por ejemplo. O hay veces que uno trata de no operar, por ejemplo, en una fractura que también es muy frecuente, la fractura de hombro. Hay pacientes de 85, 90 años que es riesgoso. Que es riesgoso. Entonces, y hay que tener en cuenta la expectativa de vida, cómo se maneja el paciente. Hay pacientes que tienen 80 años y tuvieron una fractura de hombro que se maneja muy bien con eso, que es consolidó y que se maneja muy bien. Y bueno, entonces no es necesario operarlo. Pero si a mí me pasa esto y yo tengo 40 años, tengo 44, y me pasa este tipo de fractura, bueno, sí, hay que operarme. Lo que cambia es que a edad adulta o más grande se mide mucho más el riesgo. Entonces, bueno, hay que ver la expectativa de vida, en qué va la función, en qué utilidades le va a dar al hombro este tipo de paciente. Claro, pero no es lo mismo un hombro que una pierna. Claro, entonces, la fractura de cadera, al paciente hay que operarlo para reinsertarlo y que vuelva a poder movilizarse lo más antes posible para evitar otro tipo de patologías. Claro. Doctor Lódolo, sufro de artrosis y hace un año me doblé el pie derecho. Desde entonces me duele todo el tiempo el tobillo y se me inflama muy seguido. ¿Qué debo hacer?, pregunta Estela. Bueno, la artrosis, cuando hay una articulación con artrosis y sufrió un esguince, o sea, una torcedura,
hay que evaluar bien cómo está esa articulación, el grado de inestabilidad que quedó después de esa torcedura, de ese esguince. Hay que tener en cuenta que si quedó una inestabilidad va a doler mucho. Hay que hacer una muy buena rehabilitación para que vuelva esa articulación vuelva a tener fuerza, vuelva a ser estable. Entonces, bueno, seguramente va a tener que hacer una buena rehabilitación. Seguimos charlando la próxima, doctor. Por favor. Como siempre, el doctor Guillermo Lodolo con nosotros. Preguntas y temas que vamos charlando con todos ustedes.